En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Colombia de plácemes. En materia deportiva, ganamos los Juegos Bolivarianos, ganamos los Juegos Suramericanos, vamos a ganar los Juegos Centroamericanos, que se van a realizar en Barranquilla. Y otra parte en Cali, por la cuestión del velódromo, el ciclismo y otros deportes se van a realizar allí en la hermosa ciudad de Cali. Bogotá tiene 2 velódromos y este alcalde, nada que los pone a funcionar. Y eso que lleva un nombre de un ilustre colombiano, Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento. Y por supuesto el velódromo 1 de Mayo, oiga, y no hay quien le meta la mano a esos 2 velódromos. Increíble pero cierto. Y a propósito de deporte, el fútbol, qué bueno, le está yendo, ya pasó a octavos, se le ha ganado a Senegal, y sobre esto, pues, hay 2 personas que conocen bien esta historia. Nuestro invitado del día de hoy, el señor general Leonardo Barrero Gordillo, y por supuesto el jurista e historiador Horacio Gómez Aristizábal. Los primeros 8.000 hermanos negros, le hago la vida a una negra, llegaron de Senegambia. Senegambia se dividió entre Senegal y Gambia en el occidente del Atlántico y llegaron a Cartagena. La primera república independiente de Colombia no fue la que pues, ha propuesto Petro en una época, o la que proponía Petro en una época, que era la República Independiente de la Amazonía, no. Fue la República Independiente de Palenque, la tierra de Antonio Cervantes Kit Pambelé, nuestro gran boxeador, presidente de esa República Independiente de Palenque, de los 8.000 hermanos negros que llegaron de Senegambia, llegaron a Cartagena y luego crearon su fortín en Palenque, pues su primer presidente fue Domingo Biojó. De modo que le hemos ganado a nuestros primos de Senegal. Muy bien, Colombia, muy bien, vamos bien. Y vamos también fuertes para el Tour de Francia, con Nairo Alexander Quintana Rojas en el Movistar. La va a tener difícil al interior del equipo, pero este es un hombre muy fuerte. Vamos a tener a Rigoberto Urán, va muy bien acompañado con Danielito Martínez de Soacha. Vamos a tener, por supuesto, esperemos que quede en el equipo, Egan Arley Bernal Gómez. El joven maravilla, le llaman, joven maravilla. De modo que, y además vamos a ganar etapas con Fernando Gaviria. Nuestros mejores embajadores, lo hemos dicho aquí con el doctor Horacio y con el general Barrero, nuestros mejores embajadores son los deportistas colombianos. Muy bien, hemos invitado en el día de hoy al general Leonardo Barrero Gordillo. Él es uno de los responsables del gran triunfo obtenido por el doctor Iván Duque. Aglutinó las reservas, fuera de eso hizo un gran trabajo en el Cauca, donde la tenían muy difícil, pero, y lo hemos dicho aquí, con Leonor Serrano, hicieron un gran ejercicio en el departamento del Tolima. Ganaron las elecciones en el departamento del Tolima. La goleada fue total, pese a que Petro tenía el alcalde de Ibagué. Pero el trabajo del general Leonardo Barrero Gordillo con Leonor Serrano y por supuesto con muchos otros, pues llevó a que fue goleada 5-1, mejor dicho, 79% Iván Duque. El Tolima siempre ha sido liberal, el Tolima. El Tolima tiene unas connotaciones muy especiales. En la época de Alberto Santofimio Botero, los liberales sacaban 5 o 6 senadores, pero los conservadores tenían 13 senadores encabezados por Jaime Pava Navarro, Guillermo Angulo Gómez y Neira. ¿Cómo era el nombre de Neira? Juan José Neira. No, pero casi le acercamos, Neira. Y también, por supuesto, el Partido Comunista tenía allí su representante, Aguja. Y otro, Aguja Zanabria. Eso es democracia, Aquí decíamos que eso le da una connotación, pero también... Y ahora el conservatismo se
¿Se ha debilitado o se ha fortalecido el Tolima? Esa respuesta que la dé el general Leonardo Barrero. Bueno, muchas gracias. Muy complacido nuevamente de estar aquí con el doctor Horacio, con Hernán Ríos y toda la audiencia de este programa. Pues efectivamente acabamos de terminar unas justas electorales supremamente importantes. Llevamos a la presidencia de la República a un hombre con todas las connotaciones académicas, con toda la idoneidad, con todo el don de gentes, con todo el bagaje suficiente de liderazgo para arrastrar todo este país hacia una victoria que se había eclipsado a partir de toda la cantidad de concesiones que de manera injusta se le dieron a unos participantes nuevos en la vida política nacional. Hacemos parte del Centro Democrático, connotaciones diferentes en estas justas electorales, la participación activa de la reserva. Yo permanecí en el ejército durante 40 años y pude ver el comportamiento de mis compañeros de armas cuando pasaban al retiro. Era una actitud casi como de... pasiva, de desprendimiento de todo tipo de responsabilidad, de todo tipo de contacto con el estamento civil y mucho más con la actividad política, porque en servicio activo los militares no son convidados de piedra, puede que no opinen, puede que no generen controversia en los medios de comunicación desde el punto de vista político, pero son conscientes y saben qué político actúa con honestidad, qué político tiene general, una relación directa con las comunidades, una pregunta general, y cuáles deben ser admirados o no. Usted que es del Tolima, ¿por qué siempre en el Tolima se presentan focos de gente en desacuerdo con el sistema y que producen violencia, perturban el orden público? ¿Qué es lo que pasa con el Tolima? Yo le contextualizo un poco la pregunta del doctor Horacio, lo dice porque pues las FARC nacieron en el sur del Tolima, claro, en un municipio de los más grandes del país, como es el caso de Chaparral, 2.450 kilómetros cuadrados, casi muchísimo más grande que el departamento del Quindío, un municipio del Tolima más grande que el departamento del Quindío. El departamento del Quindío tiene cerca de 1.800 kilómetros. Lo dice por la parte del sur, donde florecieron las FARC, y por la parte del norte del Tolima, ahí en la parte de la cordillera, Falan, Palo Cabildo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Líbano, Santa Isabel, donde estuvieron Tarzán, Sangre Negra, todos estos personajes. Desquite. Entonces, para que nuestros televidentes, para contextualizar yo pienso que el Tolima, por sus condiciones geográficas, especialmente el sur del Tolima tiene la particularidad de limitar y tener unas condiciones geográficas muy difíciles, a limitar con el departamento del Huila, el departamento del Cauca, el departamento del Valle. Allí, al final del río Atá, hay un sector que se conoce como Marquetalia. Yo lo conocí, lo caminé desde Chaparral hacia ese sector, en Marquetalia, pues fue donde en el año 64 se asentaron las FARC con Manuel Marulanda Vélez, Arias Trifige, y que posteriormente fueron sacados a través de una operación militar cuando pretendían establecer la República Independiente de Marquetalia. Ellos salen de ahí hacia Arroyo Chiquito y es el inicio de un movimiento político con una influencia absolutamente marxista que todo el mundo conoce al final el desenlace. Entonces, esa posibilidad geográfica de ubicarse con las limitaciones de la época, donde no había posibilidades de unos helicópteros con la tecnología que hoy lo tiene, cuando no existían los sistemas técnicos para poderlos ubicar, pues permite que sea casi que un área de cultivo, aparte de unas comunidades absolutamente campesinas, unas comunidades agrarias, de pronto indudablemente un distanciamiento y una falta de responsabilidad y de contacto de los dirigentes políticos con esas comunidades campesinas, que es las grandes diferencias que han venido estableciendo gobiernos que fueron muy conectados al mundo rural, como fue el gobierno de Guillermo León Valencia, como fue el gobierno del presidente Uribe, y como sabemos de primera mano que va a ser el gobierno del doctor Duque. Ya lo percibimos, lo sentimos, un contacto directo con las comunidades, y eso puede cambiar ese balance con esas comunidades rurales asentadas en sitios muy neurálgicos. Y la misma situación sucede en el norte de Tolima, donde también las condiciones, la conformación geográfica del departamento pues permite que haya unos espacios en límites con el departamento del Quindío, el departamento de Caldas, que hacen que sea posible la ubicación de grupos insurgentes. A eso hay que agregarle que en el caso del departamento del Tolima, miren,
lo bello y hermoso que es este departamento y lo rico de más de 23.000 kilómetros. En solo 100 kilómetros entre Honda e Ibagué, un poco 140 kilómetros, cada 9.5 kilómetros baja un río. ¡Qué hermosura! El río Gualí, riquísimo, con eso se hacía la mejor cerveza. Los bavarios, como les llamo yo, hacían la mejor cerveza. El río Lumbí, el río Sabandija, el río Lagunilla, el río Cuamo, y de ahí para allá el río, que huele a petróleo, ahí llegando a Lérida, el río Venadillo, el río Recio. Oiga, cada 9.5 kilómetros, doctor, hay un río. Riqueza hídrica. Ríos de agua viva. Eso es una expresión de la riqueza de este departamento. Además, quiero decirle, no puede haber ausencia del Estado, doctor Horacio, que usted tiene razón, porque el Tolima es tierra de expresidentes. Solo Chaparral, 3 presidentes, José María Dionisio Melo de Ortiz, el gran maestro Darío Echandía, el hombre del desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones. No, Melo. ese fue magistrado, pero estoy hablando de Manuel Murillo Toro, generales, como el caso de Deogracias Fonseca, el general Gabriel París, Gordillo. Y por supuesto, Gabriel París Gordillo, y por supuesto, uno de los grandes presidentes que ha tenido la historia de Colombia, Alfonso López Pumarejo. Una pausa y ya regresamos. Y por supuesto, iniciando con esa revolución en marcha de un hombre nacido en Honda, Alfonso López Pumarejo, presidente de la República. Pero seguimos con el general Leonardo Barrero Gordillo. De las cosas importantes, uno ve cómo se van perfilando los oficiales. Fue comandante general de las fuerzas militares, pero siendo director de la Escuela de Armas y Servicios, promotor, líder, gestor de los derechos humanos. Pero hace una pregunta muy importante aquí, general. Ha habido una queja unánime en el país, y además muy válida, que los espacios que cumplía la FARC, las Fuerzas Armadas no la poblaron. Aunque ella es una política de alto gobierno, uno no entiende cómo el alto mando militar dejan esos vacíos que de luego fueron ocupados por la BACRIM, por disidencias de la FARC y otros grupos guerrilleros. ¿A qué se debe esa ausencia de las Fuerzas Armadas en los espacios que dejaron libres los de la FARC? Bueno, doctor, yo pienso que pues, la pregunta tendría que, con todo respeto, tendría que responder un comandante militar, pero en mi humilde análisis yo intuyo que comportando a los militares como se comportan y creyendo fielmente en que esos acuerdos iban a ser cumplidos, pues era absolutamente lógico de pensar que si las FARC se iban a concentrar en las zonas veredales transitorias de normalización, pues indudablemente se iba a acabar una amenaza armada y estas tropas ubicadas en esos sectores pues podrían ser ubicadas en otros lugares del país con otra prioridad. Eso pienso yo que fue lo que tuvo que haber pasado al principio, pero no contaban en que aquí no había una sinceridad por parte de esos grupos de las FARC. Entonces, curiosamente, cada zona veredal transitoria de normalización tiene un grupo disidente, o sea, un grupo de las FARC que permanece en el sitio ejerciendo la coacción sobre esas comunidades que están presentes alrededor de la zona. Entonces, hay una actitud por parte de las FARC donde aparentemente cumplen eso, pero que no es real, porque usted lo ha visto en Tumaco, usted lo ha visto. Hoy tenemos más de casi 4.000 disidencias en el país y entonces se le cambian los nombres y le dicen que grupos residuales. No son los grupos residuales, son grupos que pertenecen a esas mismas estructuras políticas y hoy están ejerciendo una coacción armada sobre esa población votante y que tiene una influencia directa en los territorios. Pero eso se detectó rápidamente porque eso fue muy denunciado y sin embargo sigue la queja todavía de que hay mucha desprotección de las zonas dejadas por lo que era el movimiento guerrillero de la FARC y que es ocupado por otros guerrilleros. Bueno, pues aspiramos que hoy que llega un gobierno de centro democrático, un partido que ha criticado algunos puntos de esos acuerdos que deben ser modificados, pues estamos en comisiones de empalme, estamos estableciendo cuál es la realidad del país en todos los órdenes, entonces habrá oportunidad de poder llegar a determinar realmente qué es lo que está pasando, qué se debe reestructurar y qué se debe cambiar. Por eso llegamos con nuevos aires.
Usted mencionó ahora el municipio de Tumaco. Van a pensar que el problema del municipio de Tumaco, municipio del departamento de Nariño, es nuevo. Hace 100 años, un domingo, hace 100 años exactamente, estaba alborotado el municipio de Tumaco. Y el gobierno tuvo que ir allí y le ofreció a la gente de Tumaco duplicarle el sueldo. Le ofreció triplicar el sueldo. Y los tumaqueños no quisieron aceptar estas propuestas del gobierno. De modo que eso que quede bien claro. El problema de Tumaco es un problema de hace 100 años y así lo registra la historia. Ya regresamos. Justicia especial para la paz, derecho a la igualdad. Yo aquí con el doctor Horacio, que es un gran jurista, siempre nos basamos, estamos apegados a la ley. El derecho a la igualdad ante la Constitución Política de Colombia, y antes, bellísimo, pero decidimos quitar a Dios de la Constitución Política, dizque porque eso era un avance. Ante Dios y la Constitución Política de Colombia, todos somos iguales, pero pareciera que no es así. Porque les voy a contar, en la Constitución de 1991, los guerrilleros del M-19 llegaron a ser ministros, han tenido opción presidencial, alcaldes de las principales ciudades, grandes dirigentes, porque hay una gente valiosísima, y a cambio de eso, un general que siempre he dicho, si no hubiera sido general, hoy sería cardenal, Jesús María Arias Cabrales, en la cárcel. Entonces no hay derecho a que los soldados, que tanto critica Petro, más 3.000 más presos. Más 3.000 presos, los soldados que tanto critica Petro, dice que los que portamos el uniforme, es que no teníamos nada que hacer. Quisiera invitarlo a una discusión, a un foro académico, para que midamos capacidades intelectuales, sin demagogia, sino con sentido de colombianidad. La justicia especial para la paz, lo único que le planteo, general Leonardo Barrero, o todos en la cama o todos en el suelo, porque ¿cómo así que los que defienden la democracia y la institucionalidad entonces pasan a ser de segunda y tercera categoría ante la justicia? Yo creo que el caso del general Arias, del cual me precio de ser su amigo personal y haber tenido el honor de ser su subalterno, lo que usted dice es absolutamente cierto, es un hombre absolutamente íntegro, un hombre de principios, y esa injusticia sobre el encarcelamiento del general Arias Cabrales es lo que a nosotros nos obliga a pensar de que con esta justicia especial de paz nos estamos aproximando a 3.000 Arias Cabrales más, porque lo que el Centro Democrático ha dicho, y gracias a lo que se aprobó en el día de ayer, por iniciativa de la senadora Paloma Valencia y la bancada del partido, pues tiene que haber una diferenciación. Lo más justo es que los militares, que exista una sala penal especial para el tema de los militares en la Justicia Especial de Paz, con magistrados que conozcan de derecho operacional y que de alguna manera se resguarde ese fuero militar, y no que los magistrados con unas posiciones sesgadas hoy en día tengan por finalidad promover una política de confesión para lograr beneficios por parte de los que hoy están incursos dolorosamente en delito judicial. Entonces yo pienso que esto ha sido lo más sano, ese congelamiento de esos procesos al personal militar, que sigan gozando de los beneficios que al igual tienen derecho los otros. Sí, los cuestionamientos que se hacen son muy serios realmente. Se dice, por ejemplo, que en un conflicto no solamente las víctimas son los que mueren, o los desplazados o los secuestrados, no, también de los militares, que es una parte, un factor importante. Fuera de eso, los comerciantes, terratenientes y gente ricas que por una u otra razón tuvieron que someterse al tema de la vacuna, es decir, estaban dando dinero a la guerrilla, pero contra su voluntad, es decir, coaccionados por insuperable coacción que era el terrorismo en manos de la FARC y de otros grupos subversivos. Entonces, lo que dice René es verdad, debe ser una cosa equilibrada, de bondades y de beneficios para todo el mundo, porque esa desigualdad ante la ley es lo que irrita. Yo di un concepto en el caso, por ejemplo, de que le dicen el Uribito,
el ministro de Agricultura, el doctor Arias, me acuerdo mucho, y dio un argumento muy elemental, diciendo que por qué si los que supuestamente recibieron plata del Ministerio de Agricultura de 20.000, 30.000 millones de pesos, como los Dávila, como una reina de belleza, a los hacendados se les condenó a 5 años de cárcel y a 10.000 o 5.000 millones de multa, y al doctor Arias, que no recibió un solo centavo, le colocan 30 años de cárcel y 30.000 millones de multa, donde uno que hay un tratamiento discriminatorio, y como lo decía aquí el general Barrero, hay un manejo sesgado, un manejo desequilibrado, un manejo discriminatorio, y eso vicia de nulidad esa decisión, porque se está violando un principio el más sagrado de todos en la justicia, que es la igualdad, la neutralidad y la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Y para igual razón debe existir igual determinación o igual solución. Si todos tuvieron problemas en el Ministerio de Agricultura, a unos los condenan a 20.000 años y a otros 5.000, ya eso realmente quiere decir que hay una justicia que está viciando de nulidad las decisiones. Ojalá ahora se revise mucho de esos fallos, porque el caso de Arias Cabrales, que aquí lo hemos ventilado mucho, y el doctor de Vega, compañero nuestro en la Academia de Historia, que tuvieron 10 años cárcel en forma injusta y en forma inexplicable, porque los testimonios fueron tachados de inidóneos, porque a la hora de la verdad el testigo no firmó, después se retractó, y sin embargo, con base en ese dicho dudoso y ambiguo, lo tuvieron 10 años preso. Y lo mismo, el general Jaime Uzcategui, un hombre transparente, un hombre cumplidor de su deber, le manipularon, le cambiaron hasta los espacios en Colombia, y está también en una situación compleja, de modo que pedimos el punto de equilibrio, porque hay muchos soldados de la patria. Ojo, cuando hablamos de soldados de la patria estamos hablando de suboficiales, sargentos, cabos. Cuando hablamos de soldados de la patria estamos hablando de tenientes, capitanes, coroneles, generales. Esos son soldados de la patria. Y es que, perdón, Henry, que lo interrumpo, pero es que la explicación de pronto es sencilla para los que nos están viendo. Es que nosotros no estamos pidiendo que haya impunidad para el personal militar que cometió excesos, sino sencillamente que en derecho, en conocimiento de derecho operacional, los magistrados o los jueces que tengan que ver con esos casos entiendan en qué circunstancias, de modo, tiempo, lugar, bajo qué tipo de presión las personas o cometieron esos excesos o cometieron un error militar que indudablemente tienen que pagarlo. Pero eso es lo que se pide, no impunidad, sino justicia. Y además hay colectivos de abogados que les interesa que se condenen a los soldados de la patria, porque es un buen negocio. Es un buen negocio, eso es violatorio, eso es corrupción, eso va en contra de los derechos de la igualdad, y por eso es que aplicamos un principio en la justicia: o todos en la cama o todos en el suelo, y que no haya sesgos. General Leonardo Barrero Gordillo, le entrego el último libro, Educación, Prospectiva Organizacional, un excelente tema, usted que ha sido un hombre de academia, director de las principales escuelas de formación, líder de los derechos humanos. Es un buen estudio, yo lo he leído, es de mucho contenido, de muchos valores, de principios. Fuera de eso, trae ejemplos y es muy didáctico, muy docente, bastante enriquecedor esa publicación, que debe ser muy difundida. Bueno, llegó el punto final y los invitamos, mire, seguimos haciendo una labor filantrópica, altruista, con sentido de colombianidad, educar a nuestra gente al más alto nivel, sin costo alguno, allí, liderado por la Asociación de Comunicadores Sociales, de modo que los que quieran estudiar idiomas, los que quieran hacer diplomados al más alto nivel, sin costo alguno, en la carrera 1742-43. Y no olvidemos, la mejor inversión de una nación es la educación, y en esto la Gran Colombia ha generado un gran liderazgo, porque le ha permitido a los estratos 1, 2 y 3 prepararse y hoy llegar, en el caso de los que estudian Derecho, a ser magistrados. Que Dios les bendiga.